El tema que se va a abordar para el tercer examen departamental será un análisis al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, por mi parte me voy a basar un poco, como ya sabemos que ha presentado su tercer informe de gobierno recientemente, también nos vamos a basar un poco en su popularidad, en qué porcentaje se encontraba esta antes y en qué porcentaje se encuentra ahora que ya está gobernando el país, así como qué aciertos ha tenido, por ejemplo, en la educación, en la salud, por ejemplo, como lo sabemos, en esta crisis que se ha presentado y la ha sabido sobrellevar de alguna forma, y nos basaremos más o menos en eso, resaltando puntos más importantes, y cuántos de sus compromisos antes de llegar al poder ha cumplido hasta el momento de ahora. Como bien sabemos, nos encontramos ante la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde pues en este gobierno ha tenido que enfrentar varios desafíos. Por ejemplo, lo que se encuentra en puerta es sobre la consulta popular, sobre la renovación de su mismo gobierno que él propuso, también así como las controvertidas reformas que apoya en el Congreso. Bueno, y como sabemos hasta el momento lo de la crisis sanitaria, que pues es algo que si bien de algún momento se tiene considerado en algún gobierno, no es como algo que se espere definitivamente que vaya a pasar. Bueno, y hablando acerca de su popularidad, por encuestas realizadas, sabemos que se encuentra por encima del 63% de esta popularidad, así como de esta aceptación por el pueblo mexicano. Como lo pudimos ver en diversas lecturas que analizamos en el tercer parcial, pues podemos ver que este es un gobierno que se trata de acercar más al ciudadano, que busca reducir la desigualdad que existe en esta sociedad, así como acercarse, como ya lo dije, más a la sociedad. Pues el presidente, y como lo vimos en una lectura en específico, ahí nos dice que pues el presidente siempre ha buscado como acercarse a las personas que no podrían interesarse de alguna forma en los temas políticos o tan siquiera en los problemas del país, pero él lo hace de una manera diferente, él lo hace sin tanto tecnicismo, que esto es uno de los puntos a su favor y algo que se le agradece como sociedad, porque de alguna manera nos ha facilitado las cosas para poderlas tener más de cerca y conocer. Bueno, analizando un poco más sus primeros dos años de gobierno, podemos ver que han estado dos problemas eh, importantes en todo momento, que son el manejo de recursos económicos, así también como la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de los recursos económicos y lo que es su manejo, el reto ha sido en dos sentidos: hacer que estos recursos se ejerzan como sin la corrupción que ya conocemos, y que lo recaudado siempre alcance para lo que debe realizar el gobierno, para las mejoras que busca el gobierno. Por ejemplo, en materia de seguridad, las acciones y también los programas para contener la violencia fueron como motivo de disputa. A ellos se agrega también lo que es el tema educativo y otros ofrecimientos que se realizaron durante su campaña. Bueno, también se va a realizar como un breve repaso sobre los rubros en los que este gobierno ha tenido ciertos avances, si no es que muy significativos, según cifras disponibles que hemos visto y algunos, basándonos en algunos analistas, así como las lecturas que hemos analizado. En el caso de los programas sociales a rango constitucional, uno de los mayores logros en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y también que destacó en su tercer informe de gobierno, han sido los programas sociales y la evolución que se ha tenido en torno a estos mismos. También fue, como por ejemplo lo puede ser las becas a estudiantes, así como las pensiones a adultos mayores. Bueno, esto se dio en mayo de 2020, donde el presidente impulsó una reforma para poder incluir el derecho a estos programas en la Constitución.
Bueno, esta reforma modificó el artículo 4 de la Constitución para poder garantizar la extensión progresiva de la seguridad social en estado de vulnerabilidad de pues, las personas, la sociedad. También se estableció la obligación del Estado de garantizar estos apoyos económicos a personas con, por ejemplo, con discapacidad permanente, priorizando también a menores de 18 años, lo que son indígenas, afromexicanos y también aquellas personas en condiciones de pobreza y también pobreza extrema, así como el derecho a una pensión para las personas adultas mayores, como ya lo había dicho anteriormente. Esta reforma obliga al Estado a mantener como un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares en el sistema y en educación pública. Otro de los logros que se puede destacar de este gobierno fue el aumento al salario mínimo. Incluso fue una de sus propuestas en campaña, esto mismo, el aumento al salario mínimo. Y para 2019 se avaló un alza del 16%, dejando al salario mínimo en aproximadamente 102 pesos con 68 centavos, y posteriormente se aprobó un nuevo aumento del 20%, dejando así el salario mínimo en 123.22 pesos. Y para diciembre del 2020 dijo en una de sus tantas conferencias que da matutinamente, que una de las propuestas de su gobierno era un aumento del 15% para el 2021. También ha dicho que pues durante su gestión ha sido en términos reales un 40%. Me parece interesante que una de las metas de este gobierno es que el salario mínimo, que actualmente se encuentra en 141,70 centavos, alcance los 167.56 pesos, es decir, es cerca de 5.100 pesos al mes. Bueno, hasta aproximadamente el año de 2018 la Conmasami incrementó los salarios en 0.6% en promedio anual, y esto, pues el monto objetivo de esta administración actual que tenemos es casi el 90% mayor de lo que se tenía al inicio de este sexenio, cuando el salario mínimo se encontraba más o menos en 88.36 pesos, es decir, cerca de 1.700 pesos mensuales. Esto quiere decir pues que sí ha incrementado demasiado la meta, y pues sí es algo muy importante y uno de los logros que se deben destacar más de este gobierno. Otro de los logros de este gobierno es la reforma contra el fuero presidencial con reservas. Como sabemos, esto se dio en 2020, en noviembre específicamente, donde fue el Senado quien aprobó la reforma impulsada por el presidente López Obrador, que suprime el fuero constitucional al presidente. Y pues esto es algo muy histórico, ya que pues como sabemos no se podía juzgar al presidente en funciones por sea el delito que haya sido, solo por traición a la patria, como sabemos. También esto es lo que significa fuero, y ahora con esta iniciativa por parte de López Obrador, a la Constitución se va a poder juzgar al presidente por cualquier delito, como puede ser, como pues cualquier ciudadano. Se termina el fuero entonces de esta forma gracias a este gobierno. Bueno, y pues de esta forma es como se modificó el artículo 108 de la Constitución, en el que se dicta que durante el tiempo del cargo el presidente podrá ser juzgado por delitos como son traición a la patria, pero añadiendo a este delito también pues delitos electorales, también hechos de corrupción, también pues por todos aquellos delitos que podría ser enjuiciada pues cualquier persona del país, y enjuiciándole así al presidente como eso, como una persona más de la sociedad, sin privilegios. Y así, para proceder penalmente con el presidente, solo tiene que haber lugar
pues acusarlo ante el Senado para que éste inicie el proceso correspondiente de investigación y así nada más de fácil. Bueno, otro de los aciertos importantes de este gobierno fue, por ejemplo, la llegada de las vacunas contra el COVID-19, que como sabemos este virus, esta pandemia inició en el país en febrero del 2020 y este país pues fue uno de los primeros en gestionar la adquisición de las vacunas, aun cuando éstas se encontraban todavía en desarrollo. Bueno, la Secretaría de Relaciones Internacionales fue la dependencia que recurrió al mecanismo COVAX y quien hizo tratos directos con las farmacéuticas para así poder obtener las vacunas necesarias para la sociedad. Los primeros 34 millones aproximadamente de dosis de Pfizer fueron las que arribaron al país. Más o menos como el 23 de diciembre pasado y estas fueron suministradas a partir de jueves 24, es decir, un día después de su llegada, con ayuda de personal médico y también de enfermería que atiende a pacientes COVID. Y hasta el 31 de agosto México se encontraba dentro de los 10 países con mayor número de vacunas administradas. Bueno, otro de los logros que se pueden destacar de este gobierno fue que hubo una mayor recaudación tributaria. Expertos señalan que esto es uno de los mayores logros de este gobierno, tener pues una recaudación mayor de impuestos. Por ejemplo, en julio este rubro se vio impulsado principalmente por el cobro del IVA. De acuerdo con el reporte de finanzas y de la deuda pública a julio de 2021 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y pues este documento nos detalla un poco acerca de que de enero a julio de este año la recaudación superó en 11.300 millones aproximadamente de pesos, que era lo programado, y resultó superior al 2.35% aproximadamente respecto al igual lapso del año previo. Bueno, como sabemos, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana la ve como algo muy sólido y pues gracias a esto, a esta economía, pues ha logrado alcanzar como varios de sus objetivos en su proyecto nacional. Así como gracias a esto también ha conseguido varios, por así decirlo, récords en materia económica y en diversos rubros. Sin embargo, pues algunos de estos no son como tanto por su política, pero pues sí tienen algo que ver con su gobierno, con su forma de gobernar. Y pues como también lo hemos visto a través desde los inicios de su gobierno, desde diciembre del 2018, pues la economía ha transitado por varios escenarios de incertidumbre, también pues que permiten identificar que cuáles son los logros que se han presentado en este gobierno. Y como lo hizo en mención en su tercer informe, pues podemos ver que, por ejemplo, no incrementó la deuda, tampoco hubo un rendimiento en la Bolsa Mexicana de Valores, también lo del tipo de cambio, la inversión extranjera directa, así como remesas y también las reservas internacionales, son como cosas en el rubro económico que se pudo, objetivos más o menos alcanzados. Bueno, una de las cosas que podemos ver es cómo es que crecen las remesas por connacionales y también por estímulos de Estados Unidos. Bueno, el presidente en este informe nos dijo que las remesas familiares de julio alcanzaron aproximadamente 4.540 millones de dólares, una cifra que es récord mensual. Bueno, asimismo en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hasta la fecha, el índice de la bolsa de valores ha crecido aproximadamente en 28%, como no se había visto hasta ahora, hasta estos años, en lo largo de la historia. Bueno, que por una parte las variaciones de los mercados se da también por las
perspectivas de inversionistas de lo que es el gobierno y también de las decisiones que se toman aquí, pero por otro también los movimientos que tengan que ver con las bolsas en otras economías, principalmente como Wall Street. Y bueno, también el presidente en esto nos dijo que estamos pues inmersos en un momento de recuperación económica, pero no solamente nacional, sino también global, que es apuntalado por bajas tasas de interés, así como un exceso de liquidez, y pues lo anterior disminuye la aversión al riesgo y también aumenta el interés por acciones de países como lo son México. Bueno, también en el caso del empleo, la recuperación de este ha avanzado paulatinamente en relación a la apertura de la economía. Andrés Manuel López Obrador nos dice que pues la pandemia, durante esta se han creado aproximadamente 1.2 millones de empleos que son formales. También lo que fue en marzo del 2020 se registraron aproximadamente 20 millones 482.943 empleos, y también al cierre de julio de 2021 se reportaron aproximadamente 20.291.923 empleos, con lo que aún pues sí falta recuperar aproximadamente 190.000 empleos. No es como que falten tanta creación de estos empleos para poder recuperar los asegurados que ya había en el IMSS antes de esta crisis sanitaria, y también que suman aproximadamente 20 millones y medio de trabajadores, y que un objetivo que se busca alcanzar durante los próximos meses de este gobierno. Como ya lo había dicho anteriormente, uno de los puntos que destacó igualmente AMLO en su tercer informe fue lo de las reservas internacionales. Bueno, como sabemos, las reservas internacionales, y pues hemos podido ver, se encuentran como en su máximo histórico, y esto pues sí se destacó demasiado en el último informe. El Banco de México, que es quien administra estas reservas internacionales, reportó que estas ascendían aproximadamente a 205.391.4 millones de dólares, incluyendo los 12.200 millones de dólares otorgados por el Fondo Monetario Internacional vía derechos especial de giro. Y también pues Banxico tenía fines de administración pasada reserva por 173.000 millones de dólares. Bueno, esta reserva lo que significa fue que hubo un aumento de aproximadamente el 18%, que es un máximo histórico, más de 30 millones de dólares. Y pues es algo que, como ya lo había dicho anteriormente, no se había presentado en los aproximados últimos 30 años. Entonces sí es algo como de las otras cosas más importantes y a destacar de este gobierno. Otro de los aspectos que podemos analizar y reconocer su avance es, por ejemplo, el no endeudamiento en el gobierno de AMLO. Bueno, esto es algo que también él destacó en sus informes, en su último informe, que no ha contratado una deuda pública nacional, y es una estrategia que adoptó desde el inicio de su gobierno, y que no cambió a pesar de la crisis económica que se ha presentado recientemente, y como ya él lo mismo lo dijo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global. Hasta julio, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, que también agrupa las obligaciones financieras contraídas por el gobierno, más aquellas que las entidades actúan por cuenta de era aproximadamente de 12.49 billones de pesos, menor en 1.88 real al mismo mes, pero desde hace un año. Y pues como hemos visto en varias lecturas, así como en clases, ninguno de los presidentes que han gobernado México recientemente, hubo en los años más recientes, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, en 2018 se ocupó como de poder inspirar a la ciudadanía,
y hacerla sentir que tenía una causa, un sentimiento como en común que la pues que la uniera y también la animara como a empujar en una dirección para poder apoyar al mismo presidente. Y como lo hemos visto, como lo vimos así, analizando los diferentes gobiernos antes de Andrés Manuel, por ejemplo, en el caso de Ernesto Zedillo, pues podría decirse entre comillas que él hizo un buen gobierno, eh, y que él recibió el país con una crisis económica, de la que de alguna manera logró sobrellevar, pero pues debido a mucha controversia como lo hemos visto en su gobierno, pues no fue como causa de una inspiración ni tampoco como una admiración de la sociedad hacia él. Y ya después vino el caso de Vicente Fox, donde lo único cercano como lo que tenía una causa del objetivo central de su campaña era como sacar al PRI del poder y nada más. Y cuando pudo conseguir eso, ya después, pues en su mandato no hubo como otra causa más significativa y hasta ahí quedó. Se quedó sin causa después de las elecciones. Y después, al finalizar el sexenio de Fox, entra Felipe Calderón, en donde fue como su plan llegar con una causa y hacer una lucha contra el narcotráfico, pero pues esta causa nunca fue como en sí adoptada por los mexicanos como propia, ya que pues siempre hubo como mucha controversia, muchos corrupción de por medio. Y se hablaba mal de este presidente y se tenía en duda muchas de las cosas que, por ejemplo, que él tenía su lucha contra el narcotráfico, pero esto solo era como eh, pues falso porque pues él estaba con ellos de alguna forma. Ya después llega Enrique Peña Nieto, que fue el último de cuando llegó Andrés Manuel, y pues él sí consiguió lo que muchos gobernantes habían querido anteriormente. Y pues logrando este pacto por México es así como se desenvuelve en una docena de reformas de ley que sí abundaban a un cambio estructural del país. Sin embargo, pues esta causa nunca fue como propia de los mexicanos, ni esta victoria tampoco. Y pues tampoco se apasionaron por la esperanza de un cambio verdaderamente estructural. Cuando y esto fue a causa de cuando se empezó a ver que el régimen se comenzó a inundar como de corrupción también, pues sí, de mucha corrupción. Esto pues aquí fue como la desconexión total que se dio con este presidente y con esta causa. Y así es como podemos ver en el último cuarto del siglo cómo es que cuatro presidentes consecutivos gobernaron al país sin poder llegar a inspirar a la sociedad. Por eso insisto que una como de lo más importante que ayuda a AMLO son sus palabras, su poco tecnicismo, que aunque a unos les dé algo de risa, pues sí, esa es como su una de sus grandes ayudas para su gobierno, de cómo pudo llegar a él y cómo es que se está manteniendo en él. Es como de su principal combustible para pues poder mantener la causa para poder mantener su causa y que esta causa sea de común acuerdo, que toda la sociedad, todo el pueblo mexicano lo apoye y no se apague nunca como el fuego de esa inspiración que transmite, y también que pues que la gente básicamente se sienta parte de este cambio, de esta transformación que está buscando este actual gobierno. Pues también considero que, por ejemplo, sus conferencias mañaneras donde usa pues frases pegajosas, dichos populares, cosas así características de él
pues de su gobierno. Son como su clave, eh, que busca eh, llegar a más y a más personas. Lograr esa inspiración yo considero que es como una algo muy envidiable de cualquier otro gobernante, otro sucesor, porque pues no es algo que cualquier persona lo pueda conseguir simpatizar con la sociedad. Este apoyo, esta unión a la causa, pues la podemos ver simplemente en la aprobación ciudadana que se le dio al presidente Andrés Manuel, donde tuvo un ligero repunte en el mes de julio al registrar aproximadamente 70%, que esto fue 4 puntos más que en el mes anterior. También la aprobación pues sí se mantiene un poco más arriba. La desaprobación estuvo en un 38%, según las más recientes encuestas realizadas por El Financiero. Y de acuerdo con este sondeo, el rubro que se evaluó mejormente en el desempeño del gobierno es la vacunación, como ya lo había mencionado, que obtuvo 68% de opiniones que son favorables, 6 puntos más que en el mes de junio, y 20% de opiniones pues son... Bueno, este 20% es una opinión desfavorable, pero pues no es tan significativa a comparación de la que está a favor de este gobierno. También hubo un leve avance en las percepciones sobre lo que es el manejo de salud, al registrar aproximadamente el 51%, el nivel más alto observado desde febrero del 2020. Previo al inicio de la pandemia en México. No obstante, pues la opinión negativa también dio un ligero aumento de 30 a 33% en el último mes, que se ve reflejado como en el acceso al mercado, en el aumento de los contagios por el COVID.